entonces con el agradecimiento a todos los presentes a esta nueva sesión de conversaciones ejecutivas titulada Cómo lograr que el elefante y la gacela trabajen sin hacerse daño. Y acá pues tenemos tres invitados especiales que nos van a hablar sobre algo importante para el mundo corporativo. Esa alusión al elefante, digamos, se refiere a empresas un poco más ya consolidadas, tradicionales de tiempo, que, que sin duda se pueden beneficiar de las lógicas del emprendimiento y lo que llamamos entonces Corporate Venture Capital. Como son tres invitados, les voy a dar la bienvenida muy rápidamente. La primera es Mónica Ricardo. Ella es Managing Director de EF Ventures Capital. Tiene un MBA de la Universidad Rey Juan Carlos de España, economista de la Universidad de San Buenaventura. Daniel Acosta, cofundador de Legal Nova, tiene un máster en innovación, gerencia y emprendimiento de la prestigiosa Manchester Business School y es abogado de la Universidad de los Andes. Luis Fernández Alburque, él es Managing Director y fundador de Scale Radical, tiene un máster en estrategia corporativa de la Nottingham University Business School y es ingeniero electrónico del TEC de Monterrey, como evidencia su fondo de pantalla. Entonces, y también profesor del TEC. Pues les agradezco mucho a los tres. Mónica, entonces, pues, puedes iniciar. Vale, Carlos Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes también gracias por conectarse tan temprano. Estamos súper emocionados de este espacio y les cuento dónde nace precisamente esto. Yo voy a saltarme esto un poquitico rápido por efectos de tiempo. Ya vamos profundizando, digamos, en el proceso de quiénes somos nosotros. Les cuento que el año pasado, hace 2 años, yo comencé a ayudar a muchos corporativos en Colombia que se acercaban y me decían, oye, ¿cómo es ese mundo de las startups? Quiero trabajar con una, pero no sé cómo hacerlo. El año pasado di innumerables charlas, talleres, webinars a muchos grandes corporativos del país que querían aprender a hablar con esto. Así que entonces le conté a Luis Hernández, que no fue hace 2 años, Luis lleva 30 años haciéndolo con corporativos. Finalmente decíamos, a esto le falta algo muy importante que es el tema legal. Entonces hablé con Daniel de Legal Noa, que son los legales en nuestro fondo. Y con todo esto, entonces decidimos este año montar todo un ejercicio de Corporate Venture Capital para enseñar precisamente a aquel elefante, que es ese corporativo, que es pesado, que es robusto, que tiene presupuesto, que es imponente, pero que muchas veces por su misma jerarquía puede ser un poco despacioso, trabaje con las empresas de base tecnológica, tipo startups muy pequeñas, muy rápidas, muy ágiles, que yo digo que no tienen nada que perder porque nacen perdidas. No hay presupuesto, no hay clientes, no hay posicionamiento, y con eso entonces nos creamos para enseñarle al elefante cómo danzar y bailar con la gacela sin hacerse daño. Entonces, ya en el transcurso creo que le vamos contando un poco más acerca de nosotros en respecto al tiro. Dani. Buenísimo, gracias Moni. Y un gusto pues, estar acá con todos ustedes. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan, comentario, reflexión, muy bienvenida, porque finalmente creo que se trata también de dar un espacio de entendimiento, de que ustedes también puedan conocer y acercarse al mundo del venture capital, de las startups y ver qué está pasando ahí en sinergia con el empresariado colombiano y también cómo se pueden generar unas dinámicas de aprovechamiento precisamente de las lógicas digitales de pronto que están dándose en las economías y que de alguna manera pueden implicar un futuro para muchas industrias y que creo que hoy precisamente con nuevos actores como las startups pues están generando. Y de ahí que una de las primeras discusiones que nosotros nos gusta tener es precisamente las diferencias que de pronto trae un mundo corporativo versus un mundo, como decimos nosotros, startupero. Y básicamente acá hay unos puntos que empiezan a marcar esa lógica de interacción de esos actores. Y el primero de ellos es lo que se conoce como un modelo de negocio. Entonces, bajo un esquema corporativo, bajo un esquema de pronto de una empresa más tradicional, incluso lo que puede ser, por ejemplo, una pyme, siempre se hace referencia a un modelo de negocio entre comillas normal. Y normal quiere decir de alguna manera que es un modelo de negocio que apunta a atender un mercado que ya existe, a seguir afianzando un producto o un servicio en una lógica comercial que viene ya con una atracción y que de alguna manera ya tiene un mercado, tanto oferta como demanda, pues muy clara. Por eso en ese caso nosotros hablamos de innovaciones sostenidas, que no es otra cosa diferente que cada vez que nosotros tratemos
de hacer algo nuevo frente a un producto o un servicio para mejorar su rendimiento, con esa lógica de seguir atendiendo el mercado que ya está. La diferencia con las startups es que las startups tienen una innovación disruptiva y seguramente esta palabra disrupción ustedes la han escuchado en algún lado. La disrupción lo que quiere decir de fondo es precisamente ese factor de cambio y ese factor que de alguna manera las startups traen en cuanto a la generación de nuevos modelos de negocio y de, sobre todo, nuevas interacciones sociales que se pueden generar a través de una solución que no se había planteado un problema. Entonces, un ejemplo de eso muy rápido puede ser lo que ocurrió en términos de transporte con el tema de Uber o en términos de viajes con el tema de Airbnb, ¿no? Entonces nosotros ya no nos transportamos de la misma manera, la forma en que nos alojamos en hoteles también ha cambiado, etcétera. Entonces ahí viene, digamos, ese segundo punto del mercado. Como les decía, pues en un corporativo, en una pyme, uno está con un mercado existente. Siempre yo digo esto en mis clases y es si yo voy a vender empanadas, pues yo ya sé cuánto vale una empanada. Así yo no haya hecho un estudio de mercado, yo ya sé más o menos entre oferta y demanda qué es lo que la gente estaría esperando por adquirir bajo el producto, por ser un producto tan conocido. Sin embargo, en el mundo de las startups, en el mercado, más que una preocupación en términos de competencia de lo que ha hecho el otro, es una discusión alrededor de la construcción del mercado. Entonces, como es una innovación disruptiva y está planteando un modelo de negocio nuevo, el mercado debe construirse. Y eso implica que debe haber un esfuerzo por parte de las startups de no solo posicionar su marca, que eso lo tiene cualquier emprendimiento, sino en realidad también de posicionar el funcionamiento de un producto. Entonces, de pronto ustedes han visto aplicaciones hoy en día en el mercado como Tri para inversión en bolsa, pero la pregunta es, listo, ya de alguna manera se sabe si existe, si de pronto ustedes las conocen, si de pronto no las conocen, ahí está una de las barreras simplificadas, pero de pronto con lo que les estoy diciendo ya saben que existe una aplicación para invertir en bolsa. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona eso? Porque no estamos acostumbrados a ver estos modelos en el día a día. Entonces, esta construcción de mercado es importante y por eso mismo el objetivo que tienen las startups es un objetivo no solo de rentabilidad, como lo tienen los corporativos, sino es un objetivo de escalabilidad. Y esto quizás en nuestra experiencia es uno de los puntos más importantes para acercarse al mundo del venture capital y entender por qué su lógica es de valoraciones tan altas y entender también por qué su lógica es muchas veces de permitir que el costo sea superior al ingreso por un tiempo. Mientras en un corporativo, como yo ya tengo unas reglas claras de mercado, en una pyme, pues de alguna manera mi objetivo siempre va a ser la rentabilidad, hacer que mi ingreso supere el costo, así de sencillo, de la organización. Sin embargo, en las startups, mi preocupación, mi obsesión, esto se lo decía a una startup hace poco, debería ser la escalabilidad. ¿Cómo hago yo para que haya un crecimiento rápido de mi mercado, de ese mercado que me toca construir, que me toca formar, además? Entonces, como esa es la obsesión acá, y lo que más me importa es volverme un actor predominante en un tiempo muy corto, pues mi obsesión más que generar una rentabilidad rápido es generar esa escalabilidad y probar que el mercado es tan grande como yo lo supuse. Piensen otra vez en el caso de Rappi, por ejemplo. Rappi cuando arrancó tenía muchas promociones de productos gratis, de cashback, de una cantidad de incentivos que hacían que precisamente su obsesión fuera acaparar un mercado de una manera muy rápida. Hoy en día, pues Rappi es un jugador muy importante, no solo en términos de delivery, sino en todo lo que se viene en términos fintech por la creación, digamos, de su compañía de financiamiento para ofrecer productos financieros. Entonces ahí es donde nosotros vemos precisamente cómo Rappi ha ido cambiando un poco esa lógica de escalabilidad, esa rentabilidad, pero siempre con esa primera obsesión de generar ese mercado. Y eso nos lleva al siguiente punto y es que el fondeo de las empresas tradicionales y corporativas, pues termina siendo lo que conocemos como un ingreso operativo, el ingreso por la gestión o una deuda, cuando se permite por los años de existencia, digamos, de estas empresas. Algunas pymes, pues difícilmente tienen acceso al sistema financiero, pero más allá de eso, se fondean de una forma muy tradicional y es precisamente esperar que el ingreso de la operación sea lo suficientemente capaz de generar pues ese cubrimiento de costos, como decíamos, el tema rentable. Por otro lado, en las startups, como si partimos de esa premisa de que el ingreso no va a ser de alguna manera lo más importante al comienzo,
pues siempre tiene que haber esa pregunta y bueno, ¿y de dónde va a salir el recurso? Es precisamente el recurso en el mundo de las startups sale del fondeo que obtienen a través del compromiso de sus acciones, de su patrimonio, de su capital que generan. Y esto es lo que se conoce en este mercado como el equity. Entonces es a través del compromiso de mi participación accionaria que yo voy vinculando inversionistas para que ellos de alguna manera me den lo que se conoce como el runway, que es la cantidad de dinero que yo necesito en cierto tiempo para operar, y precisamente me permitan tener estrategias de mercado, de marketing, de adquisición de clientes, etcétera, enfocadas en esa escalabilidad. Ahí hay otro concepto que se llama Venture Debt y Bootstrap, pero eso lo podemos ver un poco más adelante cuando hablemos de los temas de financiación. Y ya finalmente, en esas diferencias legales y impacto de riesgo, pues en un corporativo la realidad es que funciona bajo un marco regulatorio que ya existe, ¿cierto? Colombia, por ejemplo, tiene una ley de emprendimiento y lleva muchos años categorizando lo que quiere decir o lo que es una pyme, lo que es una microempresa, una pequeña, una mediana, según su nivel de ingresos, según su cantidad de activos, según su número de empleados, etcétera. Entonces es fácil de alguna manera decir si uno es una microempresa o no, porque legalmente tenemos unos estándares. En el mundo de las startups, la verdad es que existe una gran zona gris. Y esa zona gris de alguna manera parte es precisamente porque hay un atraso regulatorio de muchas tecnologías. Hoy en día Colombia sigue debatiendo si Uber es legal. Y Uber llegó al país hace más de 10 años, por ejemplo. Y ya tenemos una nueva tecnología encima, que es todo el tema asociado precisamente a la inteligencia artificial. Yo creo que ya todos estaríamos de alguna manera de acuerdo en que Uber no es la última Coca-Cola del desierto en términos de tecnología, pero ahí va nuestra regulación o ahí va nuestra discusión regulatoria. Mientras la inteligencia artificial, pues ni siquiera se ha empezado a analizar y ya tiene unos temas, por ejemplo, de propiedad intelectual. Entonces nosotros dentro de ese ecosistema de startups nos movemos bajo un principio constitucional en donde nosotros como ciudadanos, como privados, podemos hacer todo lo que no nos está prohibido. Y eso de alguna manera nos permite esa zona gris de acción. Por eso es que existen modelos fintech, por eso es que existen modelos edtech, healthtech, etc. Y eso nos lleva entonces a una discusión sobre la destrucción creativa, sobre lo que es el dilema del innovador y por qué precisamente para esos corporativos muchas veces es difícil moverse hacia esas nuevas tendencias o a esos nuevos caminos de construcción que están haciendo las startups en el mercado. Entonces, básicamente este dilema del innovador, que es algo que ha existido toda la vida, más que algunos de ustedes ya la conocen, pues básicamente plantea una paradoja en la que una empresa tiene que tomar una decisión. Y es si se pasa o no a un nuevo modelo de negocio o si se queda de alguna manera pensando en un modelo de negocio particular que ya viene adoptando. ¿Por qué? Porque ya tiene suficientes ingresos, porque es un actor muy relevante en el mercado, porque ya lo conocen, porque ya tiene una base importante de usuarios, etc. El problema básicamente de ese dilema es precisamente la decisión de mantener o no ese negocio que se va manejando actualmente o de su transformación. Si ustedes miran la gráfica que estamos presentando acá, el eje vertical habla sobre lo que es pues, el ingreso y el rendimiento del producto y la línea horizontal, el tiempo. La línea azul ejemplifica lo que es un negocio tradicional y es la curva de crecimiento que se espera que tenga cualquier negocio durante su vida. La línea roja básicamente es ese mercado disruptivo, una startup que entra en un momento determinado y que empieza a generar ese cuadro que ustedes ven ahí en zona de dilema porque los actores que ya están en el mercado empiezan a ver que hay nuevos entrantes que aun cuando su rendimiento es peor en cierto momento del tiempo, pueden llegar a suponer de alguna manera una amenaza o una oportunidad, que eso es precisamente lo que nosotros queremos acá conversar, de oportunidades en el tiempo, porque el futuro de ese tipo de empresas es probablemente volverse los actores institucionales, volverse esos actores claves del mercado. Y hay ejemplos que de alguna manera nos dan más claridad sobre eso. Kodak en su momento fue quien inventó todas las cámaras digitales, pero ellos decidieron por su modelo de negocio mantener las cámaras con rollo, de alguna manera ellos decían que les interesaba que la cultura alrededor de ver un álbum de fotos en familia no se perdiera, pero por otro lado llegó Apple con el primer celular inteligente y dijo, ¿qué pasa si nosotros metemos ese concepto de cámara digital? Y yo creo que hoy en día todos tenemos a nuestra derecha
nuestro celular y no una cámara. Y eso muestra un poco la realidad de los modelos de negocio, cómo funcionan. Y ahí hay más ejemplos, lo que pasa con Blockbuster y lo que pasa eh, con, con Netflix, por ejemplo. Y ahí nos podemos quedar nombrando el tema del gas con la electricidad en algún momento de la historia, etcétera. Entonces, la realidad es que el panorama de las startups en Colombia es un mercado creciente, es un panorama que lleva funcionando un poquito más de 12 años y nos ha llevado a tener unas métricas muy interesantes. Por ejemplo, somos el primer país en Latinoamérica para emprender, según el Foro Económico Mundial. En la OCDE nosotros estamos en el top 3 de los países más emprendedores, por ejemplo. Y ahí tenemos, digamos, otras tasas que muestran por qué Colombia tiene una actividad emprendedora muy alta. La realidad, por ejemplo, incluso, es que Latinoamérica es la región con mayor actividad emprendedora del mundo, por encima de Europa, por encima de América. Y eso son cifras muy interesantes, porque nos muestran que de alguna manera el emprendimiento en nuestra región, que eso puede tener muchas realidades, hay emprendimiento de supervivencia, que eso se lleva una gran parte, pero también está surgiendo un emprendimiento de impacto, que es todo este ecosistema con unas imágenes simplemente que colocamos ahí en términos de ilustración de lo que está pasando en Colombia, que en verdad están logrando cerrar inversiones muy altas, creciendo en valorización y adicionalmente volviéndose motores económicos tanto para el país como también para ciertos corporativos que ven en ellas, como les decía, un pie en el futuro. Entonces la pregunta que uno podría hacerse ahí, por ejemplo, es si Tesla o SpaceX es una startup, ¿sí? Y la respuesta de alguna manera gira en torno pues, a los conceptos que acabamos de hablar y esto normalmente genera ciertas dudas, ¿cierto? Entonces algunas personas normalmente me dicen que sí, otras personas me dicen que ya no, porque ya, digamos, salió a bolsa. La realidad es que es un modelo de negocio que sigue generando innovación disruptiva, un modelo de negocio que de alguna manera sigue manejando las tendencias de un mercado hacia una escalabilidad en ciertas regiones y que sigue de alguna forma también prometiendo captura de ese mercado nuevo que se está generando a través de ciertos modelos. Y eso para nosotros hace que una empresa tan grande como Tesla, o como lo pudo ser en su momento también Facebook, Microsoft, Google, todas ellas bajo el modelo de Venture Capital fue que crecieron, en cierto momento de la historia sigan siendo consideradas startups más que una empresa tradicional. No sé si sobre Excelente. esa primera parte tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. Voy a seguir, si no los, Claro. y ahorita les damos más espacio. Gracias, Dani. Vale, aquí que es muy importante entonces para nosotros como en esta primera parte y es que nos quede claro qué es una startup y una startup no es una empresa de tecnología. Una startup es una empresa emergente que está diseñada para crecer de manera muy rápida. Esa es la gran diferencia. Que sí es real que el 90% de las veces la tecnología ayuda a dar ese crecimiento por temas de escalabilidad, pero no necesariamente una empresa de tecnología es una startup. Son, digamos, definiciones distintas. Ahora, hablemos de este tema de startups en el mundo. Si ustedes ven la primera, que siempre que la pregunto cuando estamos dando ese taller o algo, la gente dice, no la conozco, yo les aseguro que sí la conocen. La primera es TikTok, la conocen por sus hijos, por sus nietos, sobrinos o porque ustedes mismos la usen. Es en este momento, bueno, en 2023, es la empresa, la startup, perdón, con mayor valoración en el mundo. La segunda, que precisamente estaba hablando todo el tema de Dani, es SpaceX. La tercera es Chain, que es un e-commerce de ropa, las mujeres lo usamos mucho. Y les pregunto si alguien puede abrir aquí rápidamente el micrófono, ¿cuál es la empresa más valorada y más valiosa de Colombia? Uno. ¿Cuál? Dúa, Ok. No. Según cuando uno busca, y esto lo puse así tal cual como en Google, la marca más valorada de ¿El Colombia es banco? Ecopetrol. Y Ah, si miramos en esta tabla el valor de Ecopetrol versus el valor de las startups más grandes del mundo, no alcanzamos a estar en los primeros lugares. Esto es importante, porque lo que está diciendo es esas empresas emergentes que crecen muy rápido y que son emergentes, o sea, nacen con pocas posibilidades algunas, pues logran hoy realmente mover la economía mundial de una manera increíble. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa, una startup de estas tiene todo esto y quiere crecer más rápido? Y es allí cuando aparecen las personas como nosotros
que nos gustan las aventuras realmente. Porque quien invierte en Venture Capital debe tener un poco de verdad de locura. ¿Por qué? Porque eso es inversión de alto riesgo. Entonces, el Venture Capital, ¿qué es? Es esa operación financiera en la cual aportamos un dinero a una empresa de base tecnológica o a una startup que tiene mucho potencial y ese potencial es medido en, ok, nos vamos a dar la bendición porque realmente el historial que hay es muy, muy poco. Les pongo un ejemplo. Nosotros en diciembre hicimos las últimas 6 inversiones de este fondo y en el modelo financiero que tenemos, de las 6 inversiones que hicimos, el modelo financiero que yo le entrego a mi fondo es 5 de ellos se van a quebrar. Y está bien, así funciona. ¿Qué esperamos? Que con que una de esas 6 inversiones la saque del estadio, nosotros podemos pagar todo este proceso. Y que esto pase se demora en etapa que estamos nosotros, que es etapa muy temprana entre presemilla y semilla, nos podemos estar demorando entre unos 7 a 10 años. Por eso les digo, estar en este mundo hay que tener un poquito de locura, pensar fuera de la caja. Yo soy economista, todas mis amigas trabajan en lo que trabaja normalmente un economista. Yo soy vallecaucana, entonces trabajan o en bancos o trabajan en ingenios. Cuando yo les explico el modelo financiero con el cual yo trabajo, ellas me dicen como, ¿todo bien en casa? O sea, ¿qué pasó con lo que te enseñaron en la universidad? Es porque realmente este mundo es muy distinto a lo que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿Quiénes hacemos eso entonces? Los ángeles inversionistas, las aceleradoras como la que yo estoy o fondos de inversión. ¿Qué esperamos nosotros? Esto es un negocio. Nos encanta crecer y que la región crezca definitivamente en temas de tecnología, temas de escalabilidad. Por eso para nosotros es un negocio. Yo espero en 7 o 10 años que este dinero retorne. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, empresas de base tecnológica o startups. Y el éxito, que es esa salida, es lo que nosotros esperamos, es que cuando la empresa, la startup, comience a crecer su modelo de valoración y comience a tener actores mucho más grandes que nosotros, esos actores grandes, ejemplo, los que han invertido en Rappi, SoftBank, llegue y diga, ok, yo ya voy a invertir, venga, yo miro quién tiene usted en su composición accionaria o cap table. Y dice, ok, está IEF, por ejemplo, que es mi fondo, está muy chiquito para lo que yo estoy, entonces comienzan a comprarnos. Hoy yo compro a un valor a 5.000, es decir, un ejemplo, y esperaría que en unos 10 años me lo puedan comprar a 30.000, 50.000. ¿Listo? Entonces, aquí es importante cómo funciona un fondo de inversión. Estamos nosotros aquí en la mitad, donde tenemos el recurso. Aquí entonces tenemos el portafolio, que son esas distintas empresas en las cuales ponemos dinero. Entonces piensen ustedes, Rappi, Bolt, Closer Up, CoManager, un montón de empresas en las cuales nosotros ponemos. ¿Y quién nos entrega el recurso? Los LPs o Limited Partners, que son personas como ustedes que dicen, yo aquí tengo un excedente de capital y que tienen claro que eso es alto riesgo, ¿no? Esta no es no es la casa de la universidad de los hijos, no, es como dice Daniel, lo del yate. Entonces yo tengo un recurso, me parece interesante, me parece que este mundo es interesante y yo les digo, venga, 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 Carlos, en vez de usted estar invirtiendo solo en una y que el riesgo es muy alto, póngalo en un fondo y lo que hace conmigo es que yo diversifico el riesgo porque yo lo pongo en diferentes startups. Además, que si usted en su empresa que usted lo sabe hacer muy bien, este no es su día a día, pero sí es el día a día de Daniel, de Luis, el mío, el de mis managing partners, venga, yo lo tomo. ¿Listo? Así funciona el Venture Capital. ¿Qué es importante? Entonces, muy importante cuando uno inicia un Venture Capital es definir esa tesis de inversión. ¿Y qué es la tesis de inversión? Yo siempre hago como la analogía con la pareja. A mí, por ejemplo, me gustan los hombres que sean más altos que yo, que sean rubios, tengan ojos claros. Básicamente, yo les estoy escribiendo a mi esposo que lo tengo enseguida. Aquí haciendo matripuntos en la conferencia una vez. Pero así me gustan a mí mis parejas. En este caso, la tesis de inversión es ¿cómo les gustan a ustedes las empresas? Les voy a contar. En el caso, por ejemplo, de IEF, nosotros entonces decimos, nosotros venimos de muchas empresas de base tecnológica que se han encargado de tener modelos de negocio B2B. Nosotros no ponemos dinero en B2C, solo podemos poner en B2B porque es lo que sabemos hacer. Entonces, por ejemplo, en IEF decimos, nosotros somos agnósticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos importa la vertical. Esto para mí es un negocio, entonces si la startup está en salud, en health tech, si está en comida, en food tech, no me interesa. ¿Qué me interesa? Que su cliente, su nicho sea B2B. ¿Listo? Nosotros invertimos tickets mínimos de 25.000
a $250.000. Eso nos ubica en una pre-seed o seed, que es una etapa semilla o pre-semilla. ¿Listo? Estamos ubicados en Colombia, invertimos en Latinoamérica y no lideramos rondas. ¿Qué quiere decir que no lidero rondas? Que no soy la primera que pongo el cheque. Espero que otro lo haga, que me dé un poquito de curaduría. Y que nosotros, en nuestro caso, no creemos en las ideas. Ideas buenas tiene todo el mundo. Creemos en la capacidad de ejecución que tenga el emprendedor. Y es por eso que invertimos si al menos la empresa tiene mínimo ventas de $50.000 en el último año. ¿Listo? Y como nosotros invertimos solo en empresas que tengan la tecnología en su corazón, pues esperamos que al menos tengan una persona técnica dentro del equipo que se conoce como un CTO. Esa es mi tesis de inversión. Entonces, lo que cada uno de los fondos, de los inversionistas comienza a decir es, armar es cómo me gustan a mí las empresas. ¿Cuál es la recomendación? Ustedes deben poner el cheque, el recurso, donde ustedes puedan entregar capital inteligente. ¿Y qué es eso? No solamente el dinero, es si yo toda mi vida he trabajado en salud, pues invierta en algo de salud donde usted pueda presentar contactos, hacerle redes de todo el tema de tener buen networking, donde ustedes puedan dar una mentoría, un consejo. Eso es lo que sobre todo valoran las empresas emergentes. Es no solamente el dinero, es cómo me pueden ayudar a llegar al siguiente nivel. Dale. Y yo ahí rápidamente, para que Luis les pueda contar a ustedes en más detalle y con tiempito, que es básicamente todo el concepto de Corporate Venture Capital. También les quería contar, hace poco yo estuve leyendo un artículo de Harvard Business Review explicando un poco el mindset del Venture Capital. Y hay una frase que a mí me llamaba mucho la atención y que quiero compartir con ustedes porque me parece que ejemplifica esto muy bien y muy rápido. Y él decía que básicamente el mindset del empresariado con el venture capital de alguna manera no se preocupa tanto por las pérdidas, sino se preocupa más es por entender o quedarse más bien por fuera de una oportunidad futura que pueda estar cambiando su sector económico o su empresa. ¿Sí? Por una tendencia de alguien que pueda estar diciendo, esta es la nueva forma de hacer lo que usted viene haciendo y no estar ahí en el futuro. Entonces creo que eso es como parte de esa explicación y que precisamente muestra cómo es el camino de crecimiento también de una startup en digamos, en su vida. Entonces básicamente lo que ustedes ven acá es esas diferentes etapas y en qué momento también normalmente se va generando esa inversión en el tiempo durante o con estos actores. Em, mm, es la parte superior de la línea que ustedes ven en esta gráfica, están como esas etapas. Y esto arranca pues desde obviamente unos fundadores que tienen de pronto por detrás una familia, unos amigos, ahora como los llaman los fanáticos, etcétera. Pero también tiene otras que son presemillas, semillas, serie A. Creo que lo importante de esto es entender que cada una de esas series se divide por un lapso de tiempo, como más o menos 18 meses en promedio, entre 24 o 12 meses, y que cada una de ellas lo que implica es una nueva valoración de la startup en términos, digamos, de su crecimiento y sobre todo de cómo va esa escalabilidad de mercado que hablábamos. Y obviamente, pues el desarrollo de ese producto también. Para que se hagan una idea, una startup en etapa presemilla, a nivel, digamos, latinoamericano, puede estar haciendo rondas de inversión valorada en $500.000, con un año de operación. Incluso algunas las he visto hasta el $1.000.000. En una etapa semilla, año y medio después, estamos hablando de 4 veces eso, hasta $4.000.000 he visto por ahí. Una serie A, yo ya he visto emprendimientos, startups que están en $20.000.000 de valoración. Y de ahí para adelante ustedes ya tienen la serie B, C, D, la letra que quieran, que eso puede incluso llegar hasta los 7.000.000.000, porque por ahí también hay unicornios que están metidos. Un unicornio es un emprendimiento que está valorado en más de $1.000.000.000, hasta que se llega a ese momento de IPO, que es ya esa salida en bolsa. Por ejemplo, Nubank hace muy poco, entre comillas, hizo ese proceso de salida en bolsa. Para que ustedes magnifiquen con ese ejemplo de Nubank, pues es un emprendimiento, una startup que lleva 10 años en el mercado y que hoy en día tiene casi un poco más de 3 veces los usuarios que tiene Bancolombia. Tiene más de 100 millones de clientes en el mundo, es el banco digital más importante de todos. David Vélez ya es el colombiano más rico en el mundo. Y eso muestra cómo en estos factores de tiempo precisamente se genera ese cambio en las industrias. Ya todo lo demás es un poquito más de carreta y eso muestra también en comparación cómo de alguna forma
nuestro mercado latinoamericano está creciendo en comparación, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos. Pues básicamente lo que ocurre en este momento en términos de inversión, el año pasado, para que se hagan una idea, en Latinoamérica hubo un deployment de aproximadamente 3.5 billones de dólares, de los cuales 1.8 se los llevó Brasil. Todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y no más lo que es Miami, alcanzó a capturar 4.5 billones de dólares. Y no más lo que es Nueva York, que estuvimos por allá hace poco también entendiendo este ecosistema, llegó a los 17 billones de dólares en el mercado. Entonces, si ustedes comparan eso rápidamente en cuanto a, yo diciéndoles hace poco que Latinoamérica tiene la mayor tasa de emprendimiento del mundo versus la inversión que recibe en comparación a unas ciudades nomás de Estados Unidos, pues hay una diferenciación muy grande. Y yo creo que la diferenciación más importante, volviendo al punto inicial, es entender que no todo emprendimiento es una startup y que las startups de impacto son las que en realidad vale la pena de alguna manera como sociedad promover y crear, porque es ahí donde está esa disrupción y ese cambio de la industria y de los sectores económicos. Gracias. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es mejor? Y la respuesta es, no es mejor ni el corporativo ni la startup. Realmente ustedes pueden ser la pareja perfecta. Los dos mundos son maravillosos, los dos mundos tienen retos distintos. Lo que buscamos entonces es que los corporativos comiencen a entender, porque esto lo han entendido por su naturaleza más rápido las startups, que hay que ser organizaciones ambidiestras. Innovar no es tan sencillo, eso en la teoría, chévere. Yo me certifiqué en Boston Innovación y claro, uno pasa los exámenes, eso es chévere en la teoría, pero cuando ya uno va a la realidad, y sobre todo cuando está en la realidad un corporativo que es tan grande, tiene tantos procesos, lo cual es bueno, pero también tiene tantos niveles de mando, pues puede ser un poco más difícil. Entonces, seguramente que están haciendo la mayoría de ustedes, y no lo dudo, están en mejorar este presente, que es en un tema de explotación, es cómo sostengo este negocio, pero cómo poderlo modernizando, hago mejoras continuas, hago extensión de líneas, saco nuevos productos, nuevos procesos, pero lo que nosotros queremos es invitarlos a que ustedes puedan hacer exploración y definitivamente se inventen el futuro. ¿Cómo? Sacando nuevos modelos de negocio. Y sí, muchas veces esto puede decir distanciarse del core de la organización y está bien. Piensen ustedes en Nestlé, cuando piensan en Nestlé piensan leche, entonces también tiene Maggi y ahorita de hecho tiene una aceleradora grandísima en Suiza que sin duda alguna es una de las mejores del mundo. ¿Listo? Pensemos en Disney. Uno comienza viéndose las películas, después uno dice, no, es que yo quiero irme para allá a conocer, pero ellos en qué van ahora, por Así es ejemplo. Holotail, un invento de Disney que promete ¿Escuchan, hacer cierto? que las experiencias de realidad virtual sean aún más inmersivas. Básicamente, es un suelo inteligente que te permite caminar en mundos virtuales en la dirección que quieras, pero sin moverte de tu lugar en el mundo real. La idea es utilizar Holotail con gafas de realidad virtual equipadas. Este piso virtual fue creado por Lanny Smoot, un inventor que trabaja en Disney desde hace 25 años. ¿Qué potencial crees que tenga este dispositivo? Es eso, es cómo comenzamos a hacer cosas realmente maravillosas. Y una de Así las es formas de Holotail. hacerlo es precisamente el Corporate Venture Capital. Y es como yo entonces utilizo todo lo que yo tengo y en vez de tomar esas empresas de base tecnológica, esas empresas startups, y verlas como me van a quitar el mercado, se me van a llevar una porción, es, venga, cómo los dos mundos nos unimos y hacemos algo que nos sirva a los dos, porque eso tiene que ser un gano-gano. ¿Listo? Entonces, la pregunta ¿es fácil para un corporativo innovar y diseñar el futuro cuando ustedes tienen la gran responsabilidad de sostener ese presente, porque además tienen equipos muy grandes que dependen de ustedes, familias y casi que regiones? Para ustedes quizás no sea tan sencillo en el día a día, pero para las empresas emergentes es más fácil porque yo siempre digo, nacemos quebradas, ya estamos quebradas, no tenemos nada que perder porque casi que siempre estamos perdidas. Entonces es mucho más fácil iterar y pivotear. ¿Listo? Entonces con esto ya introducimos para entregarle a Luis es cuál es la gran diferencia entre el Venture Capital que les estaba explicando, que es mi mundo donde yo estoy, que ha sido el mundo de René, que lo veo por aquí. Hola René, qué chévere verte por aquí, que ha sido el mundo de aventuras donde entonces buscamos un montón de limited partners y les decimos, venga, crean en nosotros en que podemos sacar esto adelante, póngame un presupuesto y yo invierto en diferentes empresas. ¿Qué hace el Corporate Venture Capital? Lo mismo, gran diferencia. Quien pone el dinero no son los LPs, sino que es el corporativo, la corporación. Y lo más importante de esta diferencia es que el objetivo en mi caso de IDEF
es que yo espero hacer la salida y ganarme un buen dinero, pare de contar. En este caso, el corporativo no fuerza esa salida, no fuerza ese exit, sino que en cambio busca esas colaboraciones que perduren en el tiempo. Yo invierto de manera agnóstica, no me importa la vertical, es un negocio. El corporativo invierte de manera estratégica, buscando qué, ganar un nuevo territorio, ganar un nuevo mercado, adoptar tecnología que yo no tengo. Les pongo un ejemplo, yo acompañé un corporativo muy grande de salud hace 2 años en este proceso y el que dijo, corrígeme ahí, siempre me equivoco con la palabra, Dani, normatividad, legislación, yo no puedo llegar a diferentes lugares del país en temas de salud, pero me conseguí una empresa base tecnológica que sí puede. Ellos llegaban y los otros por detrás como que podían buscar cómo prestar el servicio. ¿Listo? Entonces con esto ya le paso sin duda a Luis, que es de las personas que más saben de Venture Capital en este país, de Corporate Venture Capital. Gracias, Moni. Y gracias, Dani, por todo el antecedente que dieron. Evidentemente, como ambos dicen, el tema es cómo crear una organización ambidiestra que permita justamente continuar creciendo. Y el corporate venturing es justamente uno de los vehículos adicionales que se suma a los muchos que ya puede tener un corporativo en este caso, ¿no? Las empresas usualmente tienen sus áreas de fusiones de adquisiciones o bien sus áreas de investigación y desarrollo, pero también muchas veces cuentan con áreas de alianzas estratégicas o que buscan hacer joint ventures con otras compañías. El corporate venturing, digamos que la gran diferencia es que busca crecimiento, pero basado en innovación. ¿Cómo lo logra? A través de diferentes modelos, como uno de ellos puede ser el Corporate Venture Capital, o montar una incubadora, aceleradora, por ejemplo, o hacer alianzas para la innovación, o bien el desarrollo de nuevos negocios. Una de las grandes ventajas que tiene el Corporate Venture Capital, como bien comentaba Moni, es que facilita capturar valor a través de dos formas. Una, que es la parte financiera o la parte de la inversión, y otra es la parte estratégica que el corporativo está buscando para diferenciarse en el mercado. Si me ayudas con el slide, Moni, porfa. Digamos que las razones para entrar en este mundo es justamente incrementar valor de mercado y competitividad de las organizaciones, generar nuevas oportunidades de crecimiento basadas en innovación, y tercero, crear un ecosistema que facilite que la organización se llene de otros aliados estratégicos que faciliten ese crecimiento de las compañías. ¿Qué es lo que busca al final del día el corporativo? Pues romper esa línea de crecimiento que ustedes pueden ver ahí abajo, de línea punteada, y empezar a crecer de dos formas. Uno, a través de la renovación estratégica o reposicionamiento de sus modelos de negocio. ¿Qué sucede? Básicamente que a través del tiempo nosotros nos damos cuenta que los negocios tienden a llegar a una etapa de madurez, como explicaba Dani, con el dilema del innovador. Y lo que ocurre es que evidentemente o continúa, se mantiene una línea de crecimiento de un dígito, o llega a su etapa de declive la empresa. Cuando se hace la renovación estratégica, ya sea llevando la compañía al siguiente salto tecnológico o desarrollando un nuevo modelo de negocio, se puede crecer. Pero el crecimiento disruptivo, el crecimiento de 2 o 3 dígitos, se logra cuando se tiene un portafolio de innovación que permite ese crecimiento de manera mucho más acelerada. Y ese portafolio se puede lograr desde el interior de la compañía, o se puede lograr, como bien explicaban tanto Dani como Moni, a través de hacer alianzas estratégicas con diferentes startups y apostándole al crecimiento que tienen esas startups, que de la mano entre ambas partes lo podemos hacer mucho más rápido, mucho más dinámico, y podemos acelerar los procesos de crecimiento mutuos. ¿Cuál es digamos que el gran reto que tienen las compañías en este caso, y que ya tanto Moni como Dani han venido explicando, y es cambiar ese chip, cambiar ese mindset que tienen las compañías, y donde al final impacta el modelo de gobierno corporativo? ¿Por qué? Porque primero que nada, o primero que todo, es entender que el crecimiento hoy en día ya no es el mismo crecimiento como se hacía hace 30 años, hace 20 años, ni siquiera hace 10 años. Las estrategias cada vez son más dinámicas, cada vez son más rápidas,
el emprendimiento corporativo facilita el entrar en esas etapas de crecimiento dinámico también, pero implica también cambiar estructuras organizacionales, perdón. Implica tener nuevas formas de liderazgo y entender el liderazgo de una forma completamente distinta. Comprender que el ciclo de vida de las cosas también ocurre cada vez más rápido, como el know-how se pierde cada vez más rápido. Por ello también los modelos de negocio, si se dan cuenta, lo comentó Dani al principio, hay startups que ya son grandes, que son enormes, que son unicornios, pero siguen constantemente haciendo o produciendo nuevos insights que agregan a sus modelos de negocio. ¿Qué ocurre con ello? Que básicamente están agregando nuevas características y funcionalidades a los procesos constantemente y eso les evita llegar a esa etapa de declive en sus productos o servicios. Por eso la innovación tecnológica es una fuente de ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces, como les decía, al final del día, los objetivos del Corporate Venture Capital es tener un crecimiento basado en dos pilares fundamentales. El financiero, que es el que tiene cualquier fondo de Venture Capital, que es tener un retorno de inversión básicamente, generar ingresos, mejorar márgenes en el caso del corporativo, realizar inversiones estratégicas que produzcan también opciones de crecimiento. Pero a diferencia del venture capital, el corporativo tiene además un pilar estratégico que es cómo atraigo a nuevos clientes o cómo me logro diferenciar en un entorno competitivo o cómo amplío el lifetime value o el tiempo de vida que permanece un cliente con nosotros, pero también cómo identifico nuevos segmentos de mercado donde yo pueda competir y ser fundamental en ese crecimiento o cómo incremento barreras de entrada, ¿cierto? Entonces, ahí la gran diferenciación del Corporate Venture Capital y además que un corporativo le ha tomado años, le ha tomado muchísimo tiempo de desarrollar una base de clientes que puede poner a disposición del startup para continuar creciendo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos básicamente a través de también desarrollar dos modelos. Uno que me permita hacer la renovación y el reposicionamiento de los productos y servicios actuales, donde yo lo puedo generar a través de esas alianzas estratégicas con las startups, nuevos atributos al producto y servicio que ofrece un corporativo o nuevas características o ampliar capacidades o desarrollar capacidades nuevas que hoy en día no tiene el corporativo, pero también agregar nuevas tecnologías que permitan la escalabilidad que comentaba Dani al inicio. Los modelos de negocio actuales también rediseñarlos de manera que pueda ampliar la base de clientes y agregar valor, evidentemente, al corporativo. Y por el lado de los nuevos negocios, que es la parte que detona el crecimiento de 2 o 3 dígitos, es cómo identifico esos espacios, cómo desarrollo esos nuevos modelos de negocio y cómo integro nuevos productos y servicios a mi propuesta de valor. Pero finalmente no lo voy a hacer solo, como bien lo hemos comentado en todo este proceso, sino a través de la generación de nuevos ecosistemas y plataformas que vienen de la mano de estas startups. ¿Si me ayudas, Moni? Lo importante es fundamentarlo en esas tres bases, que es, primero que nada, identificar la oportunidad de mercado, cómo puedo entrar en nuevos segmentos de mercado, cómo puedo crear nuevas soluciones e incrementar la fidelidad y segundo es cómo apalanco los recursos y capacidades que tiene un corporativo. Siempre lo dividimos en dos partes, lo que es la parte intangible y la parte tangible. Dentro de la parte intangible es cómo la marca puede potenciar el acceso a un mercado, cómo la marca puede dar confianza y seguridad a un cliente también, pero también cómo apalanco esas capacidades tangibles que tiene un corporativo y que ha desarrollado a través del tiempo. Todos esos recursos y activos que tiene a disposición, como puede ser una capacidad de producción, como pueden ser los clientes, como pueden ser los canales, como puede ser la logística que tiene un corporativo también, de tal manera que juntos podamos crear una capacidad, una nueva oportunidad y articularla de una manera ganadora, que nos permita tanto a la startup como al corporativo crear una propuesta de valor que satisfaga las necesidades del mercado. ¿Cuál es el impacto?
Nosotros hemos analizado, hemos trabajado, como bien decía Moni, ya por muchos años en este tema y hemos visto varias consecuencias positivas de todo esto. Primero que nada es el crecimiento en términos económicos que tiene el corporativo. Segundo, y de manera, digamos, sin buscarlo muchas veces, se va transformando la cultura corporativa de la compañía, haciéndola cada vez más innovadora, cada vez más disruptiva, pero también fortalece los procesos de innovación y desarrolla nuevas competencias. ¿Por qué? Porque la gente empieza a aprender de temas como inteligencia artificial, empieza a aprender de comercio electrónico, empieza a aprender de muchas tecnologías que hoy en día están disponibles en el mercado, pero también aprende de modelos de negocio, aprende todo el argot y todo lo que hay detrás de la agilidad que tienen las startups, ¿sí? Genera conocimiento, transfiere nuevas herramientas y nuevas formas de hacer las cosas, se relaciona uno con el ecosistema emprendedor, de no nada más de Colombia, sino prácticamente de toda Latinoamérica y algunas organizaciones lo hacen incluso mucho más allá de la región y desarrolla nuevas capacidades también para los corporativos. Bien. Si me ayudas, Moni, Sí, porfa. bueno, ahí seguimos un segundito, es que nos quedan 9 minutos y quiero preguntar, ahí seguimos con aspectos legales, quedan como 5 slides. ¿Acabamos eso o mejor abrimos un espacio de preguntas? No quiero irme como que sin resolver. ¿Quiénes tendrían preguntas para hacer esa validación? Ayúdenos a alzar la mano. Yo te sugeriría que brevemente pudieran ¿Acabamos? analizar los aspectos Listo, legales y, por favor. perfecto. Dani, Listo. Entonces, básicamente, frente a los aspectos legales y por todo ese contexto que les hemos dado, pues evidentemente tiene que haber un análisis diferente. A las startups no las podemos analizar con un parámetro tradicional, sino que también tenemos que tener en cuenta principalmente tres puntos que de alguna manera giran alrededor de pronto de esa conversación, partiendo evidentemente de lo que hablamos de esos modelos escalables y por eso tenemos que pensar es si esta startup va a ser un próximo unicornio, si va a ser el próximo Facebook, si va a ser el próximo Nubank, etcétera. Factores disruptivos de creación de nuevo mercado, entonces también tenemos que entender que muchas veces estos ejercicios de valoración por comparación se vuelven un poco complejos porque como el producto es nuevo, pues no tenemos contra qué comparar, ni tenemos mucha experiencia. Y temas de internacionalización. Entonces, también estas startups en periodos de tiempo muy cortos tienen la capacidad de generar valor no solo de manera local en Colombia, sino de una vez mirar a mercados similares o atractivos como Chile, México, Perú muchas veces, e incluso a Estados Unidos como una jurisdicción de estructuración. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Básicamente tres cosas. Lo primero es la estructura legal. ¿Cómo se genera desde el Corporate Venture Capital un modelo óptimo de inversión? Tanto desde la parte tributaria como desde la estructura misma. Y ahí hay diferentes modelos, fondos de inversión en Estados Unidos, fiducias también en Estados Unidos, LLCs en esa región, algunas veces se montan estructuras un poco más complejas a través de Islas Caimán. Es decir, yo creo que finalmente la estructura también está para que se permita de alguna manera tener un brazo de inversión no solo colombiano, sino de scouting o de revisión de lo que está pasando en el ecosistema a nivel Latinoamérica. Y por eso tener esas estructuras en el exterior, pues de alguna manera tiene sentido. También se pueden hacer algunas estructuras de inversión acá, pues en el país. El tema de debida diligencia, y es entender qué preguntas tienen sentido y cuáles no dentro de ese ejercicio. Entonces, si uno le va a pedir a una startup que le dé a uno su valoración a través de un método por ejemplo, de VPN o flujo de caja descontado de 7 años, pues se va a llevar una sorpresa de alguna manera porque se va a dar cuenta que eso difícilmente está construido y más de pronto en etapas tempranas. Entonces ahí, por ejemplo, preguntar mucho más sobre el equipo, preguntar mucho más sobre el market fit que tenga. Y hay otro concepto que se llama Unit Economics, que eso pues, eventualmente se puede discutir en otra sesión si se quiere, que de alguna manera empiezan a ayudarle a ustedes a entender si los proyectos de crecimiento, de escalabilidad, pues tienen alguna métrica. O sea, creo que el mensaje no es darse la bendición e invertir, sino hay algunas formas de entender si ese emprendimiento está teniendo de alguna manera atracción, éxito, diferentes a las que normalmente vemos en procesos de manejo.
Y finalmente, unas consideraciones contractuales, y es que tenemos que tener en cuenta que ciertos vehículos de inversión que se generan acá, por ejemplo el SAFE, eso es un Simple Agreement for Future Equity, un acuerdo simplificado por obtención de capital futuro, es una de las herramientas más importantes, una herramienta creada en Y Combinator, una aceleradora de Estados Unidos. Alguna vez alguien me dijo, es como el Harvard de las startups, para que se hagan una idea. Entonces, el que entra allá es como si hubiera entrado a Harvard. Y ellos crearon un documento de inversión que facilita mucho el proceso. Básicamente, esto lo que quiere decir es que una empresa entrega una inversión a cambio de tener unas acciones en el futuro si se da un evento de liquidez. Esa es la tesis. ¿Y qué es un evento de liquidez? Pues que haya una ronda de inversión futura, que haya un proceso de adquisición o que haya, digamos, una disolución de la compañía. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque si la lógica es invertir en 10 para que 2 sean los exitosos, ¿cierto? Pues no tiene sentido que yo me esté metiendo en la composición accionaria de 10 empresas donde 8 se van a liquidar. Y yo quedé como responsable dentro de ese grupo de accionistas frente a temas tributarios, frente a temas laborales, que de pronto no es la pena. Y lo mismo desde de punto de vista procedimental y operativo, que yo termine metiéndome en una operación de una pyme, pues de una startup, que de pronto no es tan obvia. Entonces, hasta ahí como para darles un pincelado de esto. Esto tiene un poquito más de nitro, pero después también el que quiera lo podemos revisar. Bueno, y caso de éxitos, para que piensen que es importante que ustedes se lleven esa sesión, que entiendan que esto ya está pasando y está pasando no en Estados Unidos solamente, en Latinoamérica, en Colombia ya pasa, por ejemplo, Hatsu, seguro la conoce y han tomado sus bebidas, ellos reciben inversión de Postobón y ellos mismos dicen, cuando Postobón entra, no fueron cedidos al 100%, esto cambia porque comenzamos a tener procesos más estructurados. Esta es Web2, que es una startup chilena. Guaira, que es el grupo, el brazo de innovación del grupo Telefónica. Primero comienza, y esto es una muy buena forma de comenzar en este mundo, hagan un piloto, entiendan cómo funciona ese noviazgo y después entonces, como lo hizo en este caso, por ejemplo, Guaira pone un cheque. El caso de Nequi, ustedes lo conocen. Nequi nace de Bancolombia, un corporativo que toma 3 personas de diferentes áreas, las mete en una universidad y hoy Nequi ya no es parte de Bancolombia. Quien también lo está haciendo en Colombia y lo hace muy bien, lo hace con fama, lo hace éxito, lo hace Sura, lo hace Celsia, sino que muchos de esos corporativos, de hecho nosotros que tenemos un programa que hacemos de Corporate Venture Capital, nosotros nos hemos sentado con muchas empresas durante los últimos 2 meses y ha sido asombroso ver cómo ya muchas lo están haciendo, ¿vale? Esto es una realidad y queremos cerrar con esto para que ustedes se lo lleven. Esa es una encuesta que realiza PricewaterhouseCoopers y donde los ejecutivos como ustedes, el 45% de ellos dicen, oiga, nosotros tenemos súper claro que si seguimos por el mismo camino y no comenzamos a hacer cosas totalmente disruptivas, en 10 años no vamos a existir. Entonces, es el momento, está pasando y la invitación es, comiencen a entender que las empresas de base tecnológica o las startups definitivamente no vienen a quitarles mercado, vienen a que puedan hacer un buen matrimonio, el elefante y la gacela puedan danzar sin hacerse daño. Entonces, pues muchas gracias por el espacio a Carlos, fue un placer acompañarlos, no nos quedan muchos minutos, pero bueno, por ahí están nuestros LinkedIn, nuestras redes sociales si quieren conversar más con nosotros.